Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un segundo ejercicio con el diodo Zener, como les comenté en el video pasado. Íbamos a hacer varios ejercicios con el diodo Zener. Hicimos primero uno que era el voltaje fijo, la resistencia de carga fija. Ahora vamos a hacer uno que es el voltaje de entrada fijo y la resistencia de carga variable. Como pueden ver aquí, tengo el símbolo de la resistencia con una flecha aquí atravesándola. Esto significa que la resistencia es variable. Entonces, por lo tanto, quiere decir que esta resistencia va a estar variando entre diversos valores y lo que queremos encontrar, lo que queremos saber, cuáles son los valores permitidos de la resistencia de carga para que este diodo funcione. Dos cosas deben ser para la resistencia. Una, que no sea tan pequeña que el diodo se apague y no sea tan grande que la corriente del diodo sea mayor que la máxima y lo queme. Entonces tenemos que establecer un valor de resistencia de carga mínima. Tenemos que encontrar una RL mínima y una RL máxima. Eso es lo que tenemos que encontrar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a partir primero de que queremos encontrar la resistencia más pequeña que nos permita tener al diodo Zener encendido. Y esta es la fácil, porque se encuentra utilizando la fórmula del divisor de tensión. Lo que tenemos que hacer es encontrar el voltaje en RL, que sería el mismo voltaje del Zener, el voltaje en RL, y recordemos que el voltaje en RL es igual a la resistencia donde la quiero, que es RL, entre la suma de las dos resistencias, RL más RS, por el voltaje de entrada. De esta forma, encuentro la resistencia más pequeña que me permita que VRL sea igual a voltaje Zener. Entonces voy a encontrar una resistencia de carga tal cual VZ sea 10 para que esa resistencia permita que el diodo esté encendido y no se apague, porque si esta resistencia es muy pequeña, pues el divisor de tensión nos puede dar menos del voltaje Zener y entonces pues el diodo Zener no regularía. Lo que queremos, recuerden, es que regule. Con esto encontramos la resistencia mínima. Cuando nosotros encontramos la resistencia mínima, obviamente, si tenemos una ecuación, digamos que la corriente en la resistencia es igual al voltaje en la salida, que en este caso es el voltaje Zener, entre la resistencia. Si esta resistencia es pequeña, esta corriente es grande. Si esta resistencia es grande, esta corriente es pequeña. ¿Por qué? Porque son recíprocos, ¿no? Es inversamente proporcional. La corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Por esa razón, encontramos que cuando la resistencia es mínima, la corriente es máxima. Entonces, cuando la resistencia es mínima, la corriente de carga es máxima, ¿ok? Entonces, de esta forma determinamos la corriente máxima. Ok, voy a anotarlo acá. La corriente en la carga le voy a poner IL máxima es igual al voltaje Zener entre la resistencia de carga mínima. Y esto nos da una ecuación. Ya la tenemos aquí. Ahora vamos a resolver otra ecuación. Vamos a encontrar ahora. Voy a borrar aquí. Vamos a encontrar ahora. Aquí tenemos la corriente de la fuente. Aquí tenemos la corriente de la carga y aquí tenemos la corriente del Zener. Si hacemos la suma de corrientes en este nodo, sabemos que la corriente de la fuente es igual a la corriente del Zener más la corriente de la carga. Si queremos especificar aquí cómo se va a comportar, bueno, esta corriente siempre va a ser la suma de estas dos. Cuando IL es máxima, es cuando el Zener apenas va a entrar a conducción, digamos que no está conduciendo
prácticamente nada de corriente del sender. Entonces tenemos que la I es igual, vamos a decirlo así, a IZ mínima más IL máxima. Como esta se tiene que conservar, cuando IL es mínima, IZ debe ser máxima. Entonces tenemos que la I también es igual a la IZ máxima más la IL mínima. Y con esta fórmula yo puedo encontrar, obviamente, la resistencia máxima. Entonces, cuando la resistencia es mínima, la corriente es máxima. Cuando la resistencia es máxima, la corriente es mínima. Y de esa forma puedo encontrar el valor de la resistencia máxima que podemos tener aquí en el circuito. Ok, voy a poner aquí entonces que IL mínima es igual a I menos IZ máxima. Ok, déjenme borrar esta parte de aquí. Entonces la IZ máxima nos la define el diodo Zener y por lo tanto tenemos que RL máxima va a ser igual a el voltaje de Zener entre I menos IZ máxima. Con esta fórmula voy a encontrar la resistencia máxima de mi circuito. Déjenme la anoto acá. RL máxima es igual a VZ entre I menos IZ máxima. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio para ponerle números y encontrar los valores. Muy bien, pues ya dibujé el circuito, ya lo tengo aquí dibujado con los valores. La resistencia S es 1 kilo ohm y obviamente pues queremos encontrar la resistencia de carga. Tenemos el voltaje del Zener que es igual a 10 volts y la corriente Zener máxima es igual a 32 miliamperes. Esos son nuestros datos. Vamos a encontrar el valor de la resistencia mínima y la resistencia máxima de carga. Ok, la resistencia mínima pues está sencilla encontrarla porque tenemos que encontrar el valor que tenemos aquí con la ecuación. Ya habíamos encontrado el valor de la ecuación que teníamos aquí, que era que el voltaje L, que era igual al voltaje Zener, es igual a la resistencia de carga entre RS más RL por VI. Entonces de aquí puedo nada más solamente despejar RL para encontrar su valor. Vamos a hacerlo. Ok, entonces tenemos que VZ por RS más RL es igual a RL por VI. Tenemos aquí que RS más RL entre RL es igual a VI entre VZ. ¿Okay? ¿Sí me siguen hasta ahí? Ahora vamos a despejar que tenemos que RS entre RL más 1 es igual a VI
entre VZ. Aquí podemos verlo. Podemos aquí, entonces, tenemos que RS entre RL es igual a VI entre VZ menos 1, lo que sería lo mismo que RS entre RL es igual a VI menos VZ entre VZ. Y ya haciendo el último despeje, tenemos que RL es igual a RS por VZ entre VI menos VZ. Con esta fórmula encontramos el valor de RL. Vamos a encontrarlo. Igor, ocupo de tu apoyo para encontrar el valor de RL mínima, que sería igual a RS, que vale 1000, por VZ, que vale 10, entre VI, que no les dije cuánto valía. Déjenme fijarme porque se me olvidó anotar VI. VI vale 50 volts. 50 volts. Ok, entonces estamos por 10 entre 50 menos 10. ¿Cuánto nos daría esto, Igor? 250 ohms. Ok, esto nos da 250 ohms. Esa sería nuestra resistencia mínima. Con la resistencia mínima encontramos la corriente máxima o la IL máxima. Vamos a ponerla aquí. IL máxima es igual a VZ, que son 10 volts, entre RL mínima. ¿Cuánto vale? Entre 250, ¿cuánto nos da, Igor? 10 entre 250. Por 1000, multiplícalo. 40 miliamperes. La IL máxima son 40 miliamperes. Ok. Ahora vamos a encontrar la IL mínima. IL mínima. Tenemos que la IL mínima es igual a la I, la que pasa por aquí, menos la IZ máxima. Tenemos la IZ máxima, pero nos falta conocer la I. Obviamente, nosotros sabemos que este voltaje es fijo y este voltaje es fijo cuando está el diodo trabajando. Por lo tanto, el voltaje en RS, entre RS me da la corriente I. O sea, I es igual a voltaje en RS entre RS. ¿Cuánto vale el voltaje en RS? Vale el voltaje de entrada menos el voltaje del sender entre la resistencia del sender. Perdón, la resistencia RS. ¿Ok? Entonces, esto nos daría I es igual a 50 menos 10 entre RS, que vale 1000. ¿Esto cuánto nos da? Nos da 40 entre 1000. Esto es igual a 40 miliamperes. Si se fijan, extrañamente, la corriente I es exactamente igual a la IL máxima. ¿Y eso por qué?
Pues por la simple y sencilla razón, cuando la resistencia es mínima, el diodo todavía no enciende. La corriente Zener es cero, por lo tanto esta corriente llega directo a la resistencia RL, es la misma corriente en ambas. Por eso la I son 40 miliamperes. Entonces ya sabemos que esta corriente I es la IL máxima, la podemos deducir de esa forma. Muy bien, ahora vamos a encontrar la IL mínima, que dijimos que es la I máxima, la I menos la IZ máxima. La I vale 40 miliamperes menos la IZ máxima, que vale 32 miliamperes. Esto me da 8 miliamperes. 40 menos 32, 8. O sea, no tengo que usar la calculadora. Ya que tengo la IL mínima, está aquí, puedo encontrar la RL máxima. Si se fijan, RL máxima es VCN entre IL mínima. IL mínima es I menos IZ máxima, que está aquí. Entonces, tenemos que el voltaje Zener son 10 volts entre la IL mínima, que son 8 miliamperes, y esto me da 10 entre 8, Igor. Bueno, 10 entre .008, obviamente. 10 entre .08. No, 008, para que sean 8 miliamperes. 008. 1250. Nos da 1250 ohms. Espero que se alcance a ver. Yo creo que no se alcanza a ver. Esperemos que sí, son 1250 ohms. Y de esa forma obtenemos el rango de la resistencia variable. ¿Qué pasa si esta resistencia se hace más grande de 1250? O sea, si en lugar de 1250 fueran, vamos a decirlo así, 1300. A ver, Igor, si aquí fueran 1300, ¿cuánto nos daría la corriente máxima? La corriente, perdón, aquí la resistencia, si fuera 1300, serían 10 entre 1300. .0076. Nos daría 7.6 miliamperes. 7.6 miliamperes es la corriente que viene aquí. Ustedes tienen aquí la ecuación. La IZ es la I menos IL. Entonces serían 40 menos 7.6. 32.4. 32.4 miliamperes. Se excede la corriente de IZ máxima. Vamos a hacer que aquí son 1500. ¿Cuánto da 10 entre 1500? .006666. Nos daría 6.66. Entonces, 40 entre 6.66. 40 entre. Menos, perdón. 40 menos 6.66. 33.4. 33.4. Se está excediendo la corriente Zener máxima. Este diodo se va a quemar. Entonces, ¿qué pasa si este circuito se abre o le quitamos la resistencia de carga? Se quema el Zener. Entonces, para que el Zener no se queme, la resistencia máxima jamás debe exceder 1250. Y por otro lado, para que el Zener regule, la resistencia no debe ser menor a 250. Entonces, este es el rango de operación de este circuito para que el diodo Zener funcione adecuadamente y no se dañe y regule. Eso es lo que queremos, que regule y que no se dañe. Entonces, estas son nuestras condiciones de carga para que este circuito funcione. Entonces, ¿funciona para regular? Sí, pero tengo que considerar esto que le estoy diciendo ahorita para evitar que el diodo Zener se queme. En el siguiente video vamos a hacer el ejemplo ahora donde la fuente varía, pero la resistencia de carga se mantiene constante. Ahora vamos a encontrar un voltaje mínimo de operación para que el Zener regule y un voltaje máximo para que el Zener no se queme.
va a ser lo opuesto a lo que hicimos ahorita. Ahorita encontramos una resistencia mínima para que el Zener regule y una resistencia máxima para que el diodo no se queme. Eso es lo que tenemos que saber del diodo Zener. Los veo en otro video.